Enlace con Arturo Ávila, él es vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y lo seguirá haciendo. Te vemos un poco oscuro. ¿Qué estás de malas, Arturo? ¿Cómo te va? Al contrario, Pepe, estoy muy de buenas. Se me hace que los que están muy de malas son otros, porque estamos demostrando que la transformación avanza y que la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Lo que no pasaba antes, Pepe, con el PRI y con el PAN, por supuesto. Pero ustedes son una bola de tramposos. A ver, mira, ahí te va mi punto de vista y corrígeme si estoy mal. Ayer en la noche, cuando se instaló la Suprema Corte de Justicia como el tercer poder constitucional, ante el testimonio de calidad de la presidenta de la República, titular del Ejecutivo, y los líderes del Congreso, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y el todavía presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque no se quiso ir, en la foto sale el poder de Morena. Hicieron trampita. Y ya hoy, ya sácate. Entonces ya mueven a Sergio a una vicepresidencia, Sergio González Luna, y ya entonces ya se sienta Kenia López Rabadán. ¡Qué tramposos! Oye, Pepe, fíjate que a mí me da mucho gusto que digas el poder. Y incluso la portada del periódico Reforma decía todo el poder. Sí, Pepe, aunque a muchos les duela, comentócratas y por supuesto a los del PRIAN, todo el poder para el pueblo. Estamos festejando una Suprema Corte de Justicia que fue electa por millones y millones de mexicanas y mexicanos. Sí, con Estamos acordeones, festejando claro. Estamos festejando, por supuesto, que ya nunca más va a haber reuniones en lo oscurito entre Alito Moreno y entre Norma Piña y entre Santiago Krill para ver temas electorales en tiempo electoral. Estamos de fiesta también porque por fin se acabó esta alianza perversa del poder económico con el poder judicial, en donde, ¿qué crees que hacían, Pepe? Bien contentos, condonar impuestos a empresarios y, por supuesto, apoyar conductas ilícitas de muchas personas que tenían que darle, sin duda, cara a la justicia. Ahora, ¿qué tendremos? Un poder judicial del pueblo. Por ahí nos critican y hay quien dice, es que es la Corte del Bienestar. Fíjate, pensándolo bien, Pepe, me parece que sí es la Corte del Bienestar, una corte del pueblo, una corte de la gente, y que mucha gente pues anda bien enojada porque se acabaron los privilegios. Es el poder del bienestar, no me cabe duda. ¿Cómo ven a Kenia López Rabadán? Finalmente sí se pudo y era muy lógico. Margarita Zavala era muy obvio que no hubiera transitado con la facilidad que lo hizo Kenia López Rabadán por su trayectoria, estoy hablando. Germán Martínez Cázares, que fue panista, luego se volvió morenista, luego quién sabe qué, independiente, y luego otra vez panista, pues no transitaba. Y Federico Dorin también tiene un pasado belicoso. Entonces era evidente que Kenia es la que venía muy a modo. ¿Piensas lo mismo? Me parece que lo que se mostró en la Cámara de Diputados es que hay una altura de miras, que hay consensos entre los grupos parlamentarios, que decidimos todas y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, no solamente en la Junta de Coordinación Política, sino en acuerdos bilaterales, que nosotros sí podríamos incluso darle posibilidad al consenso con tiempo para llegar a buenos acuerdos. El Pleno decidió que fuera Kenia López Rabadán la presidenta de la mesa directiva, el vicepresidente será Sergio Gutiérrez Luna, y estamos básicamente contentas y contentos porque hemos demostrado que sí se puede debatir fuerte, Pepe, se puede debatir fuerte, siempre con fortaleza, sin llegar a los actos porriles, ¿no? De Alito Moreno, por ejemplo, ¿no? Que ahí lo vimos también ayer cuando instalamos el Congreso, pues que andaba tratando de provocar, ¿no? Con un discurso estéril, violento, tratando de convocar al desorden, y lo que le dimos fue una cátedra de cómo sí hacer política de forma correcta y de cómo sí se pueden llegar a consensos, a pesar de que tenemos enormes diferencias con una oposición cada vez más pequeña y más disminuida, Pepe. ¿Sabes cuándo sí la gente que ahora no cree en Morena puede creer en Morena? Cuando la presidenta de la República convoca su segundo informe de gobierno y también invita a los partidos de oposición. Ayer no invitó a los partidos de oposición, sí invitó a Andy López Beltrán, sí invitó
a quien dicen auspició el liderazgo de la barredora. Me refiero al líder del Senado de Morena, Adán Augusto. Sí invitó a tu jefe, tu amigo y mi amigo también, Monreal, Ricardo Monreal. Pero van a invitar a la oposición. ¿Alguna vez van a oír a la oposición? ¿Alguna vez, pregunto? ¿O no hace falta? Lo que pasa, Pepe, es que ojalá, y de veras yo lo deseo con mucha intensidad, y tuviéramos una mejor oposición. Yo creo que en eso tú y yo sí estamos de acuerdo. Tenemos muy mala oposición. Por un lado, imagínate el líder de un partido político que está ni más ni menos que acusado de ser líder del cártel inmobiliario. Y no es menor, no es una narrativa de comunicación, no es un invento como el de la oposición de narcogobierno, narcopartido. Hay 22 carpetas de investigación, hay personas detenidas, hay un pasado oscuro detrás de este liderazgo y me parece que es un tema que es bien relevante y de pronto no escucho a muchos hablar de eso, ¿eh? Por allí a los comentócratas no escucho que digan mucho eso. Y por otro lado, pues tienes al otro líder, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional, que ya nos dio primero una muestra de que es un gran porro, que sus diputadas, perdón, que sus diputados son unos grandes seguidores del gran porro y que además pues son una oposición que no tiene agenda política, que no tiene propuestas. Ojalá de veras por el bien de México tuviéramos una mejor oposición. Hoy yo sí encuentro una oposición moralmente derrotada, que además pues está llevando la paliza de su vida, porque si vemos el informe de la doctora Claudia Sheinbaum, si vemos la aprobación que tiene, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban su gestión. Pero no solamente es una aprobación de su gestión, también hay datos muy concretos de cómo sacamos a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, de cómo aumentamos el 135% el salario mínimo, ese que decía la oposición, que si se aumentaba simple y sencillamente quebrábamos al país, de cómo logramos becas para más mujeres adultas mayores que hoy son derechos universales. Y aunque la oposición diga, es que antes también había programas, sí, pero antes se lo robaban. Hoy sí le llegan directamente a la gente y se invierte una gran cantidad de recursos. El 2.3% del Producto Interno Bruto en programas del bienestar. Entonces, Pepe, me da la impresión de que el pueblo de México no se equivoca. Hay uno que otro, confundido con la brújula descompuesta, que piensa lo contrario, pero una gran mayoría de mexicanas y mexicanos estamos con Claudia Sheinbaum, sabemos que las cosas se están haciendo bien, estamos bien, Pepe, y vamos a estar mejor. Es lo que dijo ayer la presidenta, eres un copión. Te agradezco muchísimo, Arturo Ávila. Gracias, gracias. Un abrazo a la distancia, querido Pepe. Fuerte abrazo, igualmente. Gracias. Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.